Mientras Javier y yo nos dirigíamos en coche hacia la casa de su padre para pasar el fin de semana, imaginaba una típica casa de campo, un lugar tranquilo donde escaparíamos del bullicio urbano. Para mí, era simplemente un encuentro familiar, un pequeño paso en nuestra aparentemente sólida y predecible relación. Sin embargo, resultó ser todo lo contrario. Prepárate para una historia impactante y envolvente de amor prohibido y traición. Si amas mis historias de infidelidad, suscríbete. Si te gusta el tema de esta historia, comenta el número 1, si no, comenta el número 0, para que pueda mejorar la próxima historia para ti. Sigamos. Desde el momento en que llegamos a la antigua mansión en las afueras del pueblo, sentí un ligero estremecimiento, como si el aire a nuestro alrededor se tornara denso y una fuerza invisible atravesara mi mente. La casa de Rafael estaba rodeada por un espeso bosque, oculta a miradas ajenas, como un fragmento olvidado del pasado. Era una vivienda que parecía respirar historia, y daba la sensación de que sus paredes habían sido testigos de demasiados acontecimientos. Cada crujido del suelo de madera y cada susurro de las hojas fuera de la ventana me llenaban de una extraña mezcla de inquietud y curiosidad. El interior de la casa era acogedor pero enigmático. Las pinturas antiguas en las paredes, los muebles de época y la chimenea, que parecía llevar mucho tiempo sin usarse, creaban una atmósfera llena de contrastes. Rafael nos recibió en la puerta, alto, con cabello gris y profundas arrugas, lucía mucho mayor de lo que había imaginado. Pero había algo en sus ojos que me atrapó de inmediato. No era solo una cálida bienvenida, sino una mirada cargada de secretos, como un océano en el que uno podría perderse. Me observó un poco más de lo necesario, y aquello me inquietó, pero aparté la vista rápidamente, sin querer analizar lo que eso podría significar. Al entrar en la casa y durante la primera cena, comencé a percibir una extraña e indescriptible atmósfera. Javier, como siempre, era el mismo, bromista, hablando sobre su trabajo y la vida en la ciudad, sin notar nada fuera de lo común. Pero para mí, concentrarme en la comida o en la conversación se hacía cada vez más difícil. Mi atención se desviaba lentamente hacia Rafael, hacia su voz, sus gestos, esa tranquila seguridad que emanaba de él. Una mirada casual fue todo lo que hizo falta para que mi mundo interior tambaleara. Lo vi observándome desde el otro lado de la mesa, y sentí como si pudiera ver lo más profundo de mi alma, comprendiendo algo que nadie más podría saber. En ese momento, casi olvidé dónde estaba y quién estaba a mi lado. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y tuve que esforzarme por regresar a la realidad. Era una sensación al borde de lo correcto, al filo de lo peligroso, pero no podía identificar exactamente qué era. Después de la cena, Javier sugirió dar un paseo por el jardín. Estaba de buen humor, hablando animadamente sobre su trabajo y sus planes para el futuro, pero yo no lograba concentrarme. De reojo, noté a Rafael de pie junto a la ventana, observándonos. ¿Era real o solo una ilusión? Me preguntaba qué era esa sensación que sentía cerca de él, porque no podía dejar de pensar en su mirada, en su calma, en esa fuerza incomprensible que me atraía hacia él. Cuando volvimos a entrar en la casa, noté que Rafael se había retirado a su taller, lo cual me alivió. Pasé el resto de la noche luchando por deshacerme de esos pensamientos, convenciéndome de que solo era una confusión temporal. Esto no podía ser real, era solo cansancio, la tensión de estar en un lugar nuevo rodeada de personas desconocidas. Me acosté con un peso en el pecho, sin entender del todo lo que estaba ocurriendo, pero con la certeza de que Rafael había tocado algo profundamente oculto en mí, algo que aún no estaba lista para admitir. La mañana en la casa de Rafael comenzó tranquilamente, pero dentro de mí había una tormenta. Me desperté con la sensación de no haber dormido en absoluto, cada instante del sueño estuvo impregnado de su imagen, de esa extraña atracción de la que intentaba liberarme. Miré a Javier, quien ya estaba en la cocina preparando el desayuno. Todo parecía normal, el aroma del café, el chisporroteo del aceite en la sartén, la suave luz entrando a través de las cortinas antiguas. Pero dentro de mí crecía la ansiedad. Rafael no estaba en la cocina, lo cual me produjo alivio, aunque sabía que esa sensación sería pasajera. Él estaba en algún lugar cercano, y toda la casa parecía impregnada de su presencia. Me senté a la mesa junto a Javier, quien me sonrió como siempre.
Su voz era cálida y familiar, como una manta suave que te envuelve en un día frío. Hablaba de sus planes para el día, un paseo hasta el río, una caminata por el bosque. Parecía un día perfecto en la naturaleza, pero mi mente estaba en otro lugar. ¿No dormiste bien?, preguntó mientras me servía café. Me sobresalté con sus palabras y asentí sonriendo. No podía decirle la verdad. ¿Qué podría decirle? ¿Que me desperté sintiendo que alguien me observaba? ¿Que apenas podía manejar la ola de emociones que me envolvía? No, no podía decirle eso, ni siquiera yo entendía lo que estaba pasando. Pero algo era claro, lo que sentía por Rafael era peligroso e irreparable. Como si hubiera escuchado mis pensamientos, Rafael apareció en la cocina como una sombra cruzando el umbral sin hacer ruido. Entró en silencio, con movimientos tranquilos y seguros, como alguien que ya ha tomado una decisión. Su mirada se posó en mí un poco más de lo necesario, y nuevamente sentí un temblor en mi interior. Aparté la vista rápidamente, esperando que Javier no notara esa pequeña escena. «Buenos días», dijo Rafael, su voz resonando baja y calmada. Apenas logré responder, todo en mí gritaba que debía salir de allí, buscar cualquier excusa para no estar cerca de él, pero mis pies parecían pegados al suelo. Su presencia, su olor, su tranquila seguridad me atraían como un imán. Me daba cuenta de lo absurdo que parecía todo, como si estuviera atrapada en una pesadilla. «Laura, te ves tensa», comentó Javier cuando estábamos listos para salir a caminar. «¿Estás bien?» «Sí, solo no dormí bien», me excusé, esperando que no insistiera. Javier no estaba acostumbrado a verme así. Normalmente, era yo quien le brindaba apoyo, siempre confiada y tranquila. Pero ahora sentía que mi mundo interior se desmoronaba. Caminamos por un sendero que conducía al bosque. Javier iba adelante, hablando con entusiasmo como siempre, sin notar mi ausencia en la conversación. Intenté concentrarme en los sonidos del bosque, en el olor a pinos, en la suave brisa que jugaba con mi cabello, pero cada paso me costaba como si algo dentro de mí se resistiera. «Rafael se unirá más tarde», dijo Javier de repente, cuando nos detuvimos junto al río. Dijo que quería trabajar en su taller. Sentí un extraño alivio al escuchar eso, sabía que deseaba estar lejos de él, aunque también sabía que sería solo un respiro temporal. «¿Qué piensas de mi padre?», preguntó Javier, tomándome por sorpresa. Me quedé inmóvil, buscando las palabras adecuadas. Mi corazón empezó a latir más rápido y sentí una ola de ansiedad invadiéndome. «Es impresionante», fue todo lo que pude decir. «Sí», sonrió Javier, sin notar mi confusión. «Es una persona especial, siempre lo ha sido, un poco complicado, pero con un gran corazón». Asentí, tratando de ocultar mis emociones. Continuamos caminando a lo largo del río, pero apenas escuchaba lo que Javier decía. Mi cabeza estaba llena de pensamientos sobre lo que me estaba pasando. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Trataba de entender cómo y cuándo todo cambió, en solo una noche. Antes de continuar, si todavía estás viendo este video y encuentras interesante esta historia, por favor comenta el número 2 a continuación para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Sigamos. Una sola mirada, y ya no podía controlar mis emociones. Todo se sentía incorrecto, casi antinatural. Cuando regresamos a casa, Rafael estaba sentado en el porche. Su serenidad desafiaba todo lo que sucedía en mi interior. Levantó la vista, y nuestras miradas se cruzaron de nuevo. En ese instante, comprendí que ya no podía ignorar lo que estaba ocurriendo. Pasaron varios días desde que volvimos. El bullicio de la ciudad me envolvió por completo, pero los recuerdos de aquel fin de semana no me dejaban en paz. Rafael, su casa, la mirada que me atravesaba. Intenté regresar a mi rutina diaria, sumergirme en lo cotidiano, pero nada funcionaba. Todo a mi alrededor empezó a parecerme extraño y descolorido: Javier, el trabajo, los amigos. Todo se desvanecía frente a las emociones que me invadieron en esos días. En un momento de claridad, entendí que no podía seguir viviendo así. Necesitaba distraerme, ocupar mi mente en algo diferente, así que decidí dar un paseo por el centro de la ciudad. Las calles estaban bañadas por una luz solar brillante,
y todo me recordaba lo simple y despreocupada que podía ser la vida. Traté de concentrarme en eso, pero incluso entre la multitud, con el ruido de los autos y la música de los cafés abiertos, mi mente siempre regresaba al mismo punto. Me detuve en una pequeña cafetería en la esquina y pedí un capuchino. Usualmente, venía aquí para relajarme, leer un libro o simplemente disfrutar de la tranquilidad. Pero ese día no tenía ánimos para eso. Observaba a los transeúntes con la mirada perdida, girando la taza entre mis manos, cuando de repente sentí una mirada fija en mí. Me giré, y allí estaba él, Rafael. En cuanto nuestras miradas se cruzaron, el tiempo pareció detenerse. Estaba al otro lado de la calle, entre la multitud, pero se destacaba como si su presencia fuera imposible de ignorar. Mi corazón dio un vuelco, y de repente sentí como todo lo que había intentado olvidar volvía a envolverme. Permanecimos así durante unos segundos, que me parecieron una eternidad, hasta que él comenzó a caminar hacia mí. Laura, dijo cuando se acercó, con una voz tan tranquila y segura, como si fuera dueño de todo lo que lo rodeaba. No supe qué decir. Toda mi determinación de mantener la distancia se desplomó en el instante en que lo vi de nuevo. 1000 pensamientos cruzaron mi mente, pero ninguno podía ahogar la oleada de emociones que se alzaba dentro de mí. ¿Qué haces aquí?, apenas logré articular, intentando sonar casual y despreocupada. Negocios, respondió con sencillez, sin apartar su mirada de mí. ¿Y tú? Solo dando un paseo. Necesitaba aire fresco, contesté, aunque mi voz me traicionó, sonando demasiado insegura. Él sonrió ligeramente, y en ese segundo sentí que podía ver a través de mí, como si entendiera cada una de mis dudas, cada conflicto interno con el que había estado luchando en los últimos días. Nos quedamos parados en medio de la calle. El tiempo se ralentizó de nuevo. Los transeúntes pasaban a nuestro alrededor como sombras, pero yo no los notaba. Solo estaba él. ¿Te gustaría caminar un poco conmigo?, me propuso. Aunque sus palabras no tenían nada especial, sentí que detrás de ellas había algo más. Asentí, a pesar de que una voz interior me gritaba que me detuviera. Comenzamos a caminar por las estrechas calles, y la conversación fluyó de manera natural. Rafael hablaba de su trabajo, de la vida lejos de la ciudad, pero cada uno de sus gestos, cada mirada, lanzaba una sombra sobre nuestras palabras. Sentía como la tensión entre nosotros crecía, una tensión invisible que se hacía más fuerte con cada minuto. No lograba entender por qué él tenía un efecto tan poderoso sobre mí, pero ya no podía negarlo. Cuando llegamos a una pequeña plaza con una fuente, Rafael se detuvo y se giró hacia mí. Sus ojos, tan profundos y enigmáticos, se encontraron de nuevo con los míos. Hace tiempo que quería hablar contigo, dijo de repente, con un tono serio. ¿Sobre qué? Mi corazón comenzó a latir más rápido, anticipando algo importante. Sobre lo que está ocurriendo entre nosotros. Siento que tú también lo entiendes. Sus palabras resonaron como un trueno en un cielo despejado. Me quedé helada. Esas palabras confirmaron todos mis temores, todas mis dudas. No podía negar que algo estaba sucediendo entre nosotros desde el momento en que nos conocimos. Pero había intentado ignorarlo, esperando que fuera solo un sentimiento pasajero. ¿Ahora se había convertido en una realidad? Te equivocas, susurré, sin creerme mis propias palabras. No hay nada entre nosotros. Rafael se inclinó ligeramente hacia mí, con una mirada implacable. ¿Sientes lo mismo que yo, Laura? No lo niegues, ambos lo sabemos. Mi cabeza daba vueltas con sus palabras. No entendía cómo había permitido que esto llegara tan lejos, pero ya era demasiado tarde. Las palabras de Rafael penetraron en mí como un veneno, extendiéndose por todo mi ser. Estaba frente a él, sintiendo cómo se desmoronaban los muros que había construido con tanto esfuerzo. Sabes que esto está mal, intenté objetar, pero mi confianza se desvanecía. ¿Mal? Rafael sonrió. ¿Qué es lo correcto en este mundo? Solo seguimos nuestros deseos, Laura. Todo lo demás es una ilusión. No supe qué responder. Demasiadas cosas ocurrían dentro de mí. Me sentía acorralada,
pero al mismo tiempo algo en mi interior me atraía hacia él con tanta fuerza que era imposible ignorarlo. Cuando Javier anunció que tendría que irse de viaje de negocios por unas semanas, sentí un extraño alivio. Estábamos sentados en la mesa de la cocina, él servía café mientras yo intentaba actuar con normalidad. Mis manos temblaban ligeramente, pero lo atribuía al cansancio y al exceso de cafeína. Javier estaba entusiasmado por su próximo viaje. Decía que era una oportunidad para avanzar en su carrera, para expandir sus horizontes. Yo sonreía y asentía, pero por dentro se desataba una auténtica tormenta. Tan pronto como se fue, la casa quedó envuelta en un silencio inusual. Por primera vez en mucho tiempo, me quedé a solas con mis pensamientos y sentimientos. Intenté ocuparme con tareas cotidianas, leer, limpiar, trabajar, pero nada me proporcionaba satisfacción. En mi mente solo había una pregunta: ¿qué iba a hacer con Rafael? Pensé que si lo dejaba atrás, todo pasaría, que podría simplemente olvidar nuestra conversación como si fuera un episodio sin importancia en mi vida y no volver a tocar ese tema. Pero con cada hora de soledad, me daba cuenta de lo mucho que deseaba verlo de nuevo. Los recuerdos de aquel paseo por la ciudad latían en mí como una herida profunda que no se cerraba. Sus palabras no salían de mi cabeza, y me sorprendí a mí misma buscando inconscientemente excusas para contactarlo. Pasaron varios días antes de que me atreviera a escribirle. Rafael, como siempre, estaba completamente tranquilo. Sí, Laura, ven a ayudarme con un proyecto, respondió con total seguridad en su voz. Mi rostro se encendió de vergüenza y temí que alguien pudiera sospechar algo, pero la vecina que estaba cerca solo sonrió y comenzó a hablar sobre sus asuntos triviales, mientras yo luchaba por recuperar mi compostura. Rafael, como de costumbre, se mantenía imperturbable, seguro de sí mismo. Ese era su arte, ocultar sus verdaderas intenciones tras una calma aparente. Cuando ella se fue, exhalé aliviada, pero la inquietud seguía creciendo dentro de mí. ¿Cuánto tiempo podríamos continuar así? ¿Cuánto tiempo podría mentirle a Javier? Antes de continuar, si todavía estás viendo este video y encuentras interesante esta historia, por favor comenta el número 3 a continuación para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Sigamos. En ese instante comprendí que, tarde o temprano, todo saldría a la luz y las repercusiones serían catastróficas. Al día siguiente, al regresar a casa, recibí una llamada de Javier, quien me informó que regresaría de su viaje antes de lo planeado. Sentí como mi corazón se aceleraba y el pánico me invadía por completo. No estaba preparada para verlo nuevamente ni para fingir que todo estaba bien. ¿Me extrañaste?, preguntó con una sonrisa en la voz. Por supuesto, intenté sonar natural, pero mi mente era un torbellino. Sabía que el tiempo se agotaba. Trataba de tranquilizarme, esperando poder ocultar todo de alguna manera, pero cada encuentro con Rafael hacía que eso fuera cada vez más improbable. Esa noche, cuando Javier regresó a casa, intenté comportarme con normalidad. Cenamos y conversamos como de costumbre. Él seguía siendo el mismo hombre amable y alegre, mientras yo sentía como la culpa me carcomía por dentro, escondida tras una sonrisa falsa. Sin embargo, lo peor estaba por llegar. A la mañana siguiente, mientras me preparaba para ir al trabajo, Javier me pidió mi teléfono para buscar algo. Fue un gesto inesperado y, apurada, se lo entregué sin pensar en lo que podría haber dejado allí. Unos minutos después, escuché su voz baja desde la cocina. Laura, ¿qué es esto? Me quedé inmóvil en mi lugar. Mi corazón se detuvo, y supe que ese era el momento que tanto temía. Entré en la cocina y vi que Javier sostenía mi teléfono, con el último mensaje de Rafael en la pantalla. ¿Quién es?, preguntó con una mezcla de confusión y dolor en la voz. El tiempo pareció detenerse. Me quedé allí, incapaz de articular palabra. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a estallar. En ese instante, supe que no podríamos continuar como antes. Un nudo me impedía respirar y encontrar las palabras para explicarme. Laura, ¿quién es? Su voz sonaba baja, casi ahogada, como si aún no comprendiera del todo la magnitud de lo que se había revelado ante él. Tomé una profunda bocanada de aire, pero no encontré qué decir.
Todas las excusas que había inventado para justificarme se desmoronaron en un instante. Hubo un silencio de unos segundos antes de que lanzara el teléfono sobre la mesa y se diera la vuelta bruscamente. Su movimiento fue rápido y definitivo, sabía que él no era de los que explotaban en un arranque de ira. Por el contrario, su silencio y su distancia siempre me habían parecido más aterradores que cualquier pelea, eran el anuncio de algo mucho más grave. Tenemos que hablar, su voz sonó cortante, como un látigo. Se giró hacia mí, con los ojos llenos de una mezcla de dolor y rabia. Merece una explicación, Laura. ¿Qué está pasando? Sentí como, de repente, la habitación se encogía, las paredes se cerraban, y el aire se volvía denso. Cada minuto era una tortura insoportable. Todo lo que había intentado ocultar, todos mis secretos que con tanto esfuerzo había mantenido alejados de Javier, ahora se desmoronaban ante él. Me dejé caer en una silla, sintiendo como mis piernas temblaban. Mi corazón latía con fuerza, y entendí que ya no podía seguir mintiendo. Durante todo este tiempo, me había engañado a mí misma y a él, convenciéndome de que podía llevar esta vida doble sin causar daños. Pero ahora eso era imposible. Javier, empecé, sin saber cómo encontrar las palabras adecuadas. No sé cómo decirlo. ¿Me estás engañando? Su pregunta fue directa, sin rodeos. Sus ojos se clavaban en mí, y veía en ellos el dolor que lo desgarraba por dentro. Mis labios temblaban, y traté de inventar alguna excusa, pero no pude. Las palabras se atoraron en mi garganta, y lo único que pude hacer fue asentir en silencio, sintiendo como las lágrimas comenzaban a llenar mis ojos. Era lo único que podía hacer. Javier se aferró al respaldo de una silla, como si fuera lo único que lo mantenía en pie. Su respiración era entrecortada, y podía ver cómo luchaba por contener las lágrimas, intentando no perder el control. ¿Con quién? Su voz temblaba tanto como él. ¿Quién es? Este era el momento que más temía. Sabía que ya no podía ocultar nada, esto era el final, y por más que doliera, la verdad tenía que salir. Rafael, susurré apenas, dejando escapar el aire con esas dos palabras. Sonaron como un trueno en un cielo despejado. La habitación se llenó de un silencio ensordecedor. Javier se quedó inmóvil, como si lo hubiera golpeado un rayo. No se movía, no hablaba, solo me miraba con una expresión que no podía soportar. ¿Qué dijiste? Logró pronunciar finalmente, sin creer lo que acababa de escuchar. Es Rafael, repetí, un poco más alto, pero mi voz seguía siendo débil. Cada palabra era como un cuchillo que se clavaba en mi alma. Tu padre. El silencio que siguió a esas palabras era insoportable. Javier se quedó paralizado, su rostro palideció, y vi cómo intentaba asimilar lo que acababa de escuchar. Era como si hubiera recibido un golpe directo al corazón. «¿Estás bromeando?», susurró, sacudiendo la cabeza. «Esto es una broma cruel, ¿verdad?». No podía mirarlo a los ojos. Sabía que todo había terminado. Los puentes que había tratado tan desesperadamente de mantener ahora estaban completamente destruidos. No, Javier. Es la verdad. Cometí un error. En ese momento, algo en Javier se rompió. De repente, se levantó de su asiento, su rostro se contrajo de rabia, y golpeó la mesa con tal fuerza que me hizo estremecer. Nunca lo había visto así. Sabía que esto era el final. ¿Mi padre?, gritó sin contenerse. «Mi propio padre». «¿Cómo pudiste, Laura?». «¿Cómo pudo él?». Sabía que nada de lo que pudiera decir arreglaría la situación. Estaba preparada para lo peor, pero ni siquiera podía imaginar lo que estaba a punto de desatarse con tal fuerza. Javier tomó su chaqueta y salió corriendo de la casa, sin darme oportunidad de explicarme. La puerta se cerró con fuerza detrás de él, dejándome sola en un silencio helado. No sabía dónde había ido ni qué planeaba hacer, pero tenía claro que ya no volvería a ser el mismo. La ansiedad creció dentro de mí, mis manos temblaban y sentí una presión insoportable en el pecho. Todo se había derrumbado, todo lo que había intentado mantener intacto ahora estaba destruido. Pero lo peor aún estaba por venir. Una hora más tarde, recibí un mensaje de Rafael: «Voy para allá».
tenemos que hablar. Mi corazón se detuvo. Sabía que ese sería un encuentro del que no habría vuelta atrás. Cuando leí el mensaje de Rafael, mi corazón empezó a latir con tanta fuerza que pensé que se saldría de mi pecho. Era el anuncio de algo terrible. No podía imaginar lo que ocurriría cuando Javier y Rafael se encontraran. Eran padre e hijo, dos de las personas más importantes en mi vida, y yo había destruido todo lo que los unía. Salí a la calle y me quedé parada, mirando la carretera, esperando lo inevitable. Los oscuros nubarrones se acumulaban amenazantes sobre mí, como si una tormenta estuviera a punto de desatarse. En ese momento entendí que no podía quedarme sin hacer nada, tenía que actuar, pero no sabía cómo. Todo mi cuerpo temblaba mientras repetía mentalmente, solo espero que no se lastimen. Lo que alguna vez consideré justificado y correcto se había convertido en un desastre. Sabía que había cruzado un punto sin retorno, y fui yo misma quien nos había llevado hasta aquí. Con cada segundo que pasaba, el pánico crecía dentro de mí. Finalmente, no pude soportarlo más y me subí al coche. No sabía qué iba a decir cuando llegara, porque ¿qué se puede decir en una situación así? Un simple, lo siento, o fue un error, no solucionaría nada, pero no podía quedarme en casa esperando que todo se viniera abajo. Al llegar a la casa de Rafael, el ambiente estaba cargado de una calma inquietante, como la tranquilidad antes de una tormenta. Bajé del coche con el corazón acelerado y las piernas temblorosas. La casa se veía vacía y lejana, con solo una luz encendida en la sala de estar. Me acerqué y escuché voces apagadas, Javier y Rafael ya estaban hablando. Toqué la puerta, pero nadie respondió. La ansiedad me apretaba el pecho. Abrí la puerta, como siempre sin seguro, y dentro, el silencio era profundo, como el preludio de un desastre. Cada paso que daba resonaba en mis oídos como un eco ensordecedor. ¿Cómo pudiste? La voz de Javier estaba cargada de ira y dolor. Sentí mi cuerpo tensarse al escuchar sus palabras. Me acerqué más, pero me detuve en el marco de la puerta, incapaz de entrar. Javier, debes entender, comenzó Rafael, con una voz tranquila y distante, lo que solo enfureció más a Javier. ¿Entender? Su voz bordeaba un grito. Me arrebataste todo. Me traicionaste, padre. ¿Cómo se supone que debo entenderlo? La tensión en la habitación era palpable. Sabía que algo irreversible estaba por suceder. Ambos cometimos errores, dijo Rafael en voz baja, apenas audible. ¿Errores?, repitió Javier con amargura. Esa palabra es demasiado pequeña para lo que ocurrió. No fueron simples errores, fue una traición que nunca se podrá borrar ni con el tiempo ni con disculpas. Siempre fuiste frío, continuó Javier acercándose más a Rafael. Nunca fuiste un verdadero padre, siempre distante, como si no pudieras dejarme entrar en tu vida. Y ahora me has quitado lo más preciado. Rafael miró a Javier, y por primera vez vi una expresión de dolor en su rostro, normalmente sereno. No puedo explicarlo, dijo Rafael. Lo que ocurrió entre Laura y yo no fue intencionado, ni siquiera entiendo cómo comenzó. Pero debes saber que nunca quise traicionarte. Las palabras de Rafael quedaron suspendidas en el aire, pesadas como un yugo imposible de ignorar. Vi cómo Javier apretaba los puños, su rostro enrojecía de furia. No entiendes lo que has hecho, susurró Javier, con los dientes apretados. Has destruido todo, has destrozado nuestra familia. Nunca podré verte como a un padre otra vez. Rafael intentó acercarse, pero Javier retrocedió bruscamente. No me toques, gritó Javier, empujando a Rafael con tanta fuerza que lo hizo tambalearse hasta chocar contra la pared. No podía quedarme más en la sombra. Corrí hacia la sala, pero ya era demasiado tarde. Javier, al darse cuenta de lo que había hecho, se quedó inmóvil por un momento. Luego tomó sus llaves y se dirigió hacia la puerta. Javier, espera, grité, intentando detenerlo. Se giró hacia mí con los ojos llenos de odio y dolor. Su voz temblaba y no pudo terminar la frase. No quiero volver a verte nunca más. Salió de la casa dando un portazo que resonó en el silencio. Todo quedó en calma.
Rafael permaneció junto a la pared, respirando con dificultad. Me acerqué a él, intentando decir algo, pero las palabras se atascaron en mi garganta. Todo ha terminado, dijo finalmente, bajando la mirada. Lo he perdido. Me arrodillé a su lado, sintiendo como mi mundo se desmoronaba. Rafael tenía razón, todo había llegado a su fin. Pasaron varios días desde que Javier se fue de la casa de Rafael, y cada uno de esos días me pareció interminable. Intenté contactarlo, lo llamé, le escribí mensajes, pero todo fue en vano. Desapareció de mi vida como si nunca hubiera existido, y esa sensación de pérdida me desgarraba por dentro. Era como si hubiera perdido no solo a él, sino también una parte de mí misma. La casa de Rafael, que alguna vez fue un refugio, se convirtió en una prisión. En cada rincón sentía los rastros de lo que habíamos destruido. Nuestra relación, que al principio era emocionante y apasionada, ahora era una carga pesada. Al mirar a Rafael, veía el mismo vacío que sentía dentro de mí. Su actitud, antes tan segura y dominante, estaba quebrantada. Aunque intentaba disimularlo, yo sabía que él también estaba consumido por la sensación de pérdida. Una noche, estaba sentada en el porche observando el atardecer, que parecía demasiado brillante para la oscuridad que sentía en mi alma. Esperaba que, con el tiempo, Javier encontrara la fuerza para volver a nosotros, a su padre, a su vida. Pero con cada día que pasaba, esa esperanza se desvanecía. Rafael continuó hablando, con la voz áspera. No sé si alguna vez podré perdonarme por lo que hice. Siempre me consideré fuerte, pero esto me ha destruido. Me volví hacia él, y vi por primera vez cómo dejaba salir su vulnerabilidad. En sus ojos brillaban lágrimas, y esa imagen me rompió por completo. Rafael, el hombre que siempre había sido inquebrantable, ahora estaba hecho pedazos. Una mañana, al despertar, descubrí que Rafael ya no estaba. Su habitación estaba vacía, sus cosas cuidadosamente empacadas, y en la mesa había una nota. Mi corazón se detuvo un instante al tomar el papel, en el que había escrito unas pocas líneas. Laura, no puedo seguir aquí. Este lugar está impregnado de dolor y culpa. No sé a dónde iré, pero no puedo seguir viviendo en este infierno. Adiós, Rafael. Mi mundo se vino abajo una vez más. Me quedé sentada, sosteniendo esa carta, sintiendo como todo lo que había construido se desmoronaba. Pensé que la pasión y el amor llenarían el vacío que sentía, pero ahora me daba cuenta de que esa pasión solo había destruido todo su paso. Me quedé sola en el caos que yo misma había creado. El camino frente a mí estaba vacío, como mi futuro. Entendí que este viaje tendría que hacerlo sola.